Estamos en Marcos capítulo 14, versículos del 53 hasta el 65. Démosle gracias al Señor. De verdad que se siente una unción tremenda en este lugar hoy. Padre, te damos muchas gracias por todo lo que has estado haciendo. De verdad que nos sentimos, Señor, llenos de gozo. Pero también, Señor, sentimos en nuestro corazón que aunque nos hemos arrepentido de todo lo malo, aún cuando te vemos a ti, cuando vemos tu rostro, cuando sentimos tu luz, nos damos cuenta que aún seguimos, Señor, siendo corruptos. Pero tu sangre preciosa nos ha limpiado, tu sangre preciosa nos lava y tu sangre preciosa nos presenta delante del Padre como sin mancha y sin arruga. Gracias, amado Dios, gracias, Señor. Ponemos, Señor, esta palabra en tus manos, Señor, y te pedimos que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones que están abiertos para ti. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bueno, como les decía, es un tema tremendo, y los que tienen sus Biblias, de pronto en la misma versión mía, hay un título que dice Jesús ante el concilio. Y ya hemos visto la obra de Jesús a toda velocidad. Todo lo que el libro de Marcos nos habla es tremendo, la velocidad en que va. Nos ha enseñado que el Señor nos amó tanto que perdonó primeramente todos nuestros pecados, que nos sanó, que echó fuera demonios que teníamos. Todos estos demonios que teníamos los echó fuera y limpió leprosos. Nos limpió a nosotros que éramos leprosos. Hemos visto todo eso, todo esto lo hemos visto, cómo el Señor hacía milagros, cómo el Señor hacía todas estas cosas y cómo vino el sistema religioso, Satanás, representado por el sistema religioso de ese tiempo, que hoy todavía seguimos luchando contra eso. Hoy todavía se sigue luchando en la obra del Espíritu Santo. Pero allí, en ese momento, todo ese sistema vino y lo apresó porque lo odiaba, porque no podían soportar que la palabra, que la verdad se hablara y que la luz de Dios alumbrara sobre todo el pueblo que estaba allí, representando a toda la humanidad, a toda la humanidad. Y fíjese lo que dice. Dice, trajeron pues a Jesús. Ya habíamos hablado cómo lo habían entregado. Realmente a veces nosotros decimos, el Judas fue y lo entregó. Pero no fue Judas. Judas hizo un acto, pero realmente no fue Judas. Fuimos todos nosotros los que lo entregamos. Fuimos todos nosotros. Ahí estaba representado toda la humanidad. Todos nosotros entregamos al Señor. Y dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Todo el sistema religioso. ¿Quiénes eran estos ancianos? ¿Quiénes eran todos estos escribas y sacerdotes? ¿Quiénes eran y cómo lo hemos venido estudiando? Eran los que decían, los que predicaban a Dios. Conocían las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Las que enseñaba el Señor Jesús. Las que nos estaba diciendo ahora Gaby. Esas escrituras, no había toda la Biblia, era el Antiguo Testamento y se lo conocían de memoria, lo sabían de memoria. Y lo predicaban en las sinagogas todos los sábados. Sabían todo lo que pasaba. Y conocían que había un Mesías que vendría. Todo eso lo sabían ellos. Pero no podían recibir a ese Mesías. No lo podían recibir. Por eso lo apresaron al Señor. ¿En qué momento lo apresaron? Habían dicho, apresémoslo, vamos a tomarlo preso, lo vamos a llevar a la cárcel, pero no en la Pascua, no en la fiesta, no sea que el pueblo se nos rebele, porque el pueblo creía en él.
El pueblo lo sabía. Pero los planes de Dios eran diferentes. Los planes de Dios era que lo apresaran, que apresaran al Señor, porque el Señor mismo se iba a entregar. A eso vino el Señor, a eso fue que vino, a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Así que no fue Judas el que lo entregó, él mismo se entregó, él se entregó. Sabían perfectamente, no en la Pascua, no en la fiesta, no sea que el pueblo se nos subleve, no lo hagamos ahí. Pero tenía que ser en la Pascua. Pero van en la noche, van en la oscuridad y lo apresan. Y dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Tremendo. Pedro, ¿recuerdan lo que nos enseñaba nuestro amigo Cristian el otro día? ¿Qué hizo? El Pedro, ¿qué fue lo que hizo en el jardín? Le cortó una oreja a uno de los guardias que venían a llevárselo. Le quitó la oreja. Y el Señor, yo creo que el Señor se quedó mirando. ¿Qué hiciste, Pedro? Ahora lo seguía. Ya le había dicho antes, unas pocas horas antes, le había dicho, mi vida pondré por ti, Señor, mi vida pondré por ti. Y se fue y le cortó la oreja a este. Había cometido un delito, ¿verdad? Había cometido un delito. ¿Que a quién tenían que llevar preso en ese momento? A Pedro. Pedro siguió de lejos al Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo de lejos al Señor? Pedro lo siguió de lejos. Mi vida pondré por ti. ¿Cuántos de nosotros le estamos diciendo al Señor, Señor, yo te seguiré? Cantábamos ahora, yo te seguiré. Pero con la primera tribulación, yo ya no te seguiré. Pedro le había cortado la oreja a este hombre. El Señor lo miraría así diciéndole, Pedro, 3 años y medio conmigo y aún no has aprendido todo lo que te he enseñado. ¿Qué le enseñó el Señor pocos días antes de ese momento? ¿Qué le había enseñado a toda la multitud? Si te dan una bofetada en una mejilla, ponle la otra. No, pero es que este vino a llevarse a mi Señor, yo le corto la oreja. ¿Cómo le voy a dar otra mejilla? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Hoy en día, ¿cuántos de nosotros estamos cortando orejas? ¿Cuántos de nosotros? Peleándonos unos con otros, simplemente porque nos pisó un callito. Nos ha pisado. Y ya estamos enfadados con el hermano, ni siquiera con los que no son hermanos, con los que están fuera, con el hermano, al que decimos que amamos, al que le saludamos aquí el domingo con un abrazo, un beso, y nos sentimos tan felices, pero en el trayecto de la semana, con algo que nos han hecho, ya lo estamos maltratando, ya le estamos diciendo algo que no corresponde a lo que el Señor nos dice que debemos hacer. ¿Te ofendió? No importa. Ponle la otra mejilla. ¿Qué hizo el Señor? Pero muchos somos como Pedro, ¿verdad? ¿Cuánto nos identificamos con Pedro? Todas las veces, Dios mío, ¿cómo soy como Pedro? Bueno, ojalá fuera como Pedro, que cuando doy una predicación se convierte en 3,000 personas. Uy, gloria a Dios. Pero nos identificamos es con lo que hacemos mal. Y él lo seguía de lejos, quería calentarse, tenía frío, estaba asustado. Estaba ahí y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. El que había dicho que su vida iba a poner por él, estaba sentado con los que se lo habían llevado, calentándose.
siguiéndolo de lejos. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Mire lo que habían hecho esta gente. Estos sacerdotes habían recogido gente del pueblo y le habían dicho: vamos a tomar a Jesús y tienen que dar falso testimonio. Los mismos sacerdotes, falso testimonio. Eran falsos testigos. Pero por más de que estaban siendo falsos testigos, no encontraban nada. Se estaban contradiciendo unos con otros. Unos decían una cosa, otros decían otra, y nada, no podían, dice que no podían encontrarle nada. Dice, pero no lo hallaban. No hallaban el testimonio. ¿De qué lo vamos a acusar? ¿Cómo vamos a acusar a este hombre inocente? ¿Cómo lo acusamos? ¿Cómo? Digan falso testimonio, digan que ha estado hablando mal del César, diga que ha estado hablando mal de los sacerdotes, diga que ha estado hablando mal del templo, digan alguna cosa que podamos hundirlo hasta la muerte. Pero no lo hallaban. Todo el mundo conocía quién era Jesús. Si recordamos lo que decía, dice que la fama de él se extendía por los alrededores. Todos lo conocían, todos sabían de los milagros que había hecho. Hacía unos días había resucitado a un hombre que llevaba ya 3 días de muerto. Y lo resucitó. Ya había resucitado a otros. Había hecho grandes milagros. Había multiplicado los panes y los peces. Había hecho cosas grandes. ¿Cómo le podían decir? Él es digno de muerte. Pero tenían que buscarlo y no lo encontraban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Qué tremendo, ¿no? Cuánto odio, cuánto desprecio, cuántas cosas para tratar de callar la verdad, para decir no hables, no hables. Dice el verso 57, entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Dice, ¿qué testimonio para matar a un hombre? Yo le oí decir, yo derribaré este templo y voy a hacer otro. ¿Ese testimonio es digno de muerte? ¿Ese testimonio es para acusar a una persona? ¿Ustedes qué dirían? Que se levante uno aquí, alguno de ustedes así con mucha influencia en la ciudad y le diga a la autoridad, al alcalde: señor alcalde, yo voy a derribar ese edificio de la alcaldía, lo voy a derribar y al otro día le voy a construir. A la cárcel. Lo vamos a matar por decir eso. ¿Sí? ¿Les pasaría? No tiene como razón de ser. Pero estaban buscando la manera de destruirlo. Estaban buscando la manera de matarlo, de callarlo, de que ya no hable más, de que no diga nada más, de que deje que las tinieblas continúen gobernando a todo el mundo. Que dejen que las tinieblas estén ahí. Eso era lo que querían. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Ni aún así. ¿Por qué? Porque uno decía, no, él dijo otra cosa. Él dijo este templo será destruido y yo lo levantaré al 3er día. Pero estaba hablando de él mismo. Este templo, estaba diciendo, este templo será destruido y al 3er día va a resucitar. Será levantado. Estaban todos, no, que estaba hablando del templo, que estaba hablando de él mismo, ni siquiera en eso coincidían. Entonces mire lo que hace el sumo sacerdote. Este sumo sacerdote era Caifás.
Mire lo que dice. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? La palabra decía, mire, en Isaías 52:7 se había profetizado sobre él y decía: angustiado él. El Señor estaba angustiado. Lo llevaban empujando, él era hombre, él es hombre. Lo empujaban, fueron con palos, fueron con armas, fueron empujándoles, ya lo golpeaban, lo empujaban y dice, estaba angustiado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. Se estaba cumpliendo la profecía que se había hablado sobre él 500 años antes. Se estaba cumpliendo. ¿No hablas? ¿No te defiendes? No. Mas él callaba y nada respondía. El sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, fíjese lo que le pregunta el sacerdote ahora: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Ahí llegó ya al clímax. Ahí llegó a lo máximo. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Ahí Jesús ya no podía quedarse callado. Ya no podía quedarse callado porque ya no lo estaban acusando. Ya no le estaban diciendo que era digno de muerte, que había hablado mal, que había hecho cosas malas. Ahora le estaban diciendo quién era él. ¿Quién era él? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Y qué le responde el Señor? ¿Qué hace el Señor? Y Jesús le dijo, fíjese lo que dice Jesús: yo soy. Yo soy. ¿Saben? Cuando Moisés fue al monte, resulta que él veía una zarza que ardía. Y dijo, esa zarza arde y no se consume. Voy a ir a ver qué es eso, por qué no se consume la zarza. Y cuando llegó allí, escuchó una voz que le dijo, quítate el calzado, porque donde estás pisando, tierra santa es lugar santo. Y le dice, él empieza a tener una conversación con Dios y el Señor se le representa a él con un nombre que es impronunciable. Nosotros le decimos en castellano Jehová. Otros dicen que no es así, que es Yahvé. Otros no lo pueden pronunciar. Nosotros no lo podemos pronunciar porque no tiene las palabras, eso no tiene ni siquiera vocales, solamente son consonantes. No sé cómo podríamos llamarlo. Pero lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés fue, yo soy. Y se presentó así el nombre de Dios hasta este momento. Yo soy, yo soy. Y eso fue lo que el Señor le contestó al sumo sacerdote cuando le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Yo soy. Le estaba diciendo, soy Dios. Yo soy Dios, yo soy. Ahí ya no pudo más este pobre hombre, este pobre Caifás. Fue algo terrible porque dice, pero el Señor le sigue diciendo, primero le dice, yo soy, pero ahora le dice algo tremendo. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! Veréis al Hijo del Hombre. O sea, está diciendo, soy Dios, pero van a ver cómo vuelvo como Hijo del Hombre. O sea, como hombre, viniendo, dice, viniendo a la diestra del poder.
viniendo en las nubes con el poder grandioso del Padre. Y todo ojo, dice la palabra, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Porque Él vendrá y nos encontrará a nosotros en las nubes. Pero ¿sabe qué? Todos lo van a ver. Y nos vamos a ir con el Señor, vamos a ser arrebatados por Él con ese poder glorioso que lo acompaña, y estaremos con Él para siempre. Y todo el mundo se va a dar cuenta, todos los que no quisieron conocer al Señor. Y dice, a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto no lo pudo soportar el sumo sacerdote, que era un corrupto terrible, era alguien malo, malvado, que estaba influenciado por Satanás y que estaba representando a toda la religión, a todo ese sistema religioso que según la tradición era el pueblo de Dios. Y lo estaba representando ahí. Pero no lo pudo resistir. ¿Y qué hizo? Se rasgó las vestiduras. ¡Ah! Ya no tenemos nada. Miren, este se ha hecho Dios. Matémoslo, llevémoslo allá. Pero no era solamente Caifás. No era solamente él el que estaba diciendo eso. ¿Saben quién era? Era el diablo. Era Satanás, el diablo, los demonios. Toda la oscuridad, todas las tinieblas, el pecado, la carne, todos estaban diciendo: ¡ay, hay que matarlo! No lo soportamos, no lo queremos aquí. ¿Y sabe qué estaba haciendo el Señor en ese momento? Estaba peleando, había una guerra impresionante en los aires, había una guerra en las regiones celestes, terrible, terrible. Estaba todo el mundo peleando contra el Señor. Y el Señor estaba librando esa batalla solo. ¿Por quién? Por ti y por mí. Estaba librando esa batalla. Estaba haciendo algo maravilloso, algo glorioso. Nosotros no lo queríamos, le habíamos dado la espalda. Pero el Señor dijo: yo no los voy a dejar solos. No voy a dejar que ustedes se queden en el infierno. No los voy a dejar allá. Yo vengo a salvarlos de una muerte eterna. Y por eso Él estaba allí, solo, allí estaba, solo. El Señor le dice, mire, le dice a Pedro, le dice: mire, ¿sabe qué? Mi reino no es de este mundo. ¿Tú crees que si mi reino fuera de este mundo, no le pediría al Padre que enviara un escuadrón de ángeles y ya destruyeran a todos estos? Nomás con uno solo, con un solo ángel que viniera, destruiría a todos. Pero mi reino no es de este mundo. Yo no estoy peleando por este mundo, por este reino. Es un reino podrido, un reino que está corrupto, un reino que está destinado a desaparecer en la muerte eterna. Lo que yo estoy peleando es por el reino de los cielos, para que todos ustedes vayan al reino de los cielos y vivan eternamente. Eso era lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Era tremendo. Yo decía: Dios mío, esto es maravilloso. Tú, Señor, yo no lo puedo comprender. Como decía ahora Gaby, ¿quién podría poner a mi hijo en el altar del holocausto? ¿Podría ponerlo allí para matarlo, quemarlo, destruirlo? Yo no podría hacerlo. Pero el Señor lo hizo. Dios lo hizo. Dio a su hijo. Lo puso allí en el altar del sacrificio, para que fuera muerto, para que muriera. ¿Por quién? Por nosotros. Dios, qué hermoso eres. ¡Qué grande eres! ¿Cuánto le debemos a Él? ¿Cuánto le debemos? ¿Y sabe qué? Nosotros no somos nada. Mire, yo decía: Dios mío, hasta lo más profundo de mi corazón, que yo me arrepiento de cualquier mal pensamiento, un pensamiento malo. Y Señor, yo me arrepiento de ese pensamiento. Y aún así, con ese pensamiento, en ese estado,
de conexión con el Señor, veo que hay corrupción. En ese arrepentimiento hay corrupción. Estaba recordando a un hombre que dijo, mire, si tuviera 1000 cuerpos y estuvieran arrepentidos completamente, aún ahí estaría la corrupción. No puedo, por más de que quiera, por más de que quiera. Dice que aún las lágrimas de arrepentimiento necesitan ser lavadas por la sangre de Jesús. Y el Señor dice, yo los salvo, no me importa. Yo me tomo todo eso, la carne, el pecado, lo voy a llevar sobre mí. Y les voy a dar a ustedes mi espíritu. Tomo todo su pecado y les doy mi Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, aquí, en este momento. Mientras estamos en esta tierra, mientras estamos caminando en esta vida, estamos nosotros haciendo la obra. El Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros para que lleguemos a la perfección de ese varón perfecto, para que lleguemos exactamente a donde el Señor quiere que lleguemos, limpiándonos, lavándonos, purificándonos. Y dice: entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Que muera, que muera. 8 días antes, estaban quitándose los mantos, poniéndolos en el piso y diciendo: Hosana al Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era una multitud que había quitado los mantos y los había puesto en el piso, y había cortado palmas para ponerlas en el piso, diciéndole: eres digno, eres el Rey. Y ahora esa multitud estaba diciendo: digno de muerte, digno de muerte. Y algunos, fíjese en esto, algunos comenzaron a escupirle. ¿Has recibido un escupitazo? De pronto en la cara. ¿Alguno lo ha recibido? Yo lo he recibido, pero no lo he recibido con ira. Lo he recibido por un accidente. Una vez estaba hablando con el hombre, no pudo resistir, le dio risa y me tiró todo a la cara. Pero al Señor le estaban escupiendo con ira. Era el diablo el que le escupía. Era toda la maldad la que le escupía el Señor, la que lo flagelaba, la que le empujaba, la que le golpeaba. Era el enemigo. Y él estaba recibiendo todos esos golpes que merecía. ¿Por qué? ¿Por qué no merecía? Porque el hombre, a quien se le había dado todo el poder, el Señor le dijo a Adán, le dijo al hombre: creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Eres el rey de la tierra, haz con ella lo que tienes que hacer. ¿Y qué hizo el hombre? Vino Satanás, los envolvió, y el hombre cogió toda la autoridad que tenía y se la entregó a él. Ahora Satanás era el amo del hombre. Podía hacer con él lo que quisiera.
lo que quisiera. Podía golpearlo, podía escupirle, podía meterlo a la cárcel, podía matarlo, podía hacer lo que quisiera. ¿Por qué? Porque el hombre le había entregado el poder a Satanás. Ahora estaba recibiendo el Señor todo el castigo que nosotros merecíamos llevar. Todo lo que nosotros merecíamos llevar, el Señor lo estaba recibiendo. El odio, los golpes, todo. Y dice, le escupieron el rostro, le daban puñetazos y le decían, mire lo que le decían, profetiza. ¿Qué era lo que querían que profetizara? ¿Quién le había golpeado? Profetiza. A nosotros nos gusta profetizar, ¿verdad? Profetiza, y una cachetada. Profetiza, y un golpe. Profetiza, y un escupitazo. Profetiza. El Señor. Ya profetizaron todo lo que quisieron. ¿Sabe qué dice el Señor? Dice, profetas hasta Juan. El último profeta fue Juan. Profetizaban su venida, profetizaban que el Señor vendría y que pagaría por nosotros. Ya profetizaron, ya no les voy a profetizar más. Ya les dijeron, ahora todos ustedes serán condenados y yo llevaré esa condena, yo la llevaré. Porque el Señor no estaba hablando contra ellos directamente, porque ellos eran carne como somos nosotros. Eran ellos representándonos a nosotros. Por eso les digo, nosotros le golpeamos a Él, nosotros le escupimos a Él, nosotros le golpeábamos y le decíamos profetiza. Y el Señor, ya, ahora ustedes van, todo esto se va a ir al infierno. Todo esto. Pero les estaba dando una gran noticia, porque les estaba diciendo, yo lo voy a llevar toda esa culpa de ustedes, toda esa culpa. Recuerden lo que el Señor dijo en la cruz, que ya después lo volveremos a recordar cuando nos toque predicar sobre eso. El Señor, ¿qué les dijo? Padre, perdónalos, porque es que no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. ¿Quién no sabía? Nosotros no sabíamos, estábamos guiados por Satanás, llenos de demonios. Pero ahora el Señor ha resucitado. El Señor llevó todas nuestras culpas. El Señor nos bendijo. El Señor nos perdonó. Es precioso. La imagen visible, lo que dice la palabra, la imagen visible del Dios invisible, Jesucristo, la imagen visible. Todos lo pudieron ver, lo pudieron palpar, lo pudieron tocar, lo pudieron sentir, lo llevaron a la cruz. No se niega por nuestro bien. Él no se niega. ¿Por qué? Porque quería el bien para nosotros. No se niega. Él no se niega a ser deshonrado por el trato más indigno. Él hubiera podido parar, hubiera podido haber dicho, mire, ¿saben qué? Yo no dije eso. Perdónenme, ¿sabe qué? Yo no lo hice. Pero lo hizo. Por el trato más indigno. Todos sus sentidos sufren. Primero, su vista sufrió al cubrir su rostro. Segundo, su oído sufrió por las blasfemias que le dicen. Lo trataron de lo peor. Su oído sufría. Su olor
sufrió su olfato por la maldad de la saliva envenenada de todos. Todo lo que recibió el Señor, su sentimiento por los golpes que le dieron, su gusto por la sangre que procedía de los golpes. Pero todo lo soportó. Todo lo soportó. Y hasta ahora venía el principio de los dolores. Hasta ahora estaba ante el concilio. Hasta ahora estaba ante todos aquellos que lo estaban juzgando para enviarlo a la muerte. Pero dice él que él lo sufrió gustoso. Que él lo sufrió, dice, con gozo. ¿Cómo nos parecemos a él, verdad? A mí me sorprende. Nosotros decimos: Señor, queremos ser como tú. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, Señor. Pero sufrimos con gozo. Cuando tenemos nuestra primera experiencia ante una tribulación pequeña, como el otro día compartíamos, no tengo dinero hoy. Eso, ¿y qué? Pero estamos sufriendo, no tengo dinero, no tengo. Y el Señor sufrió todo esto con gozo. Dice Santiago, dice que tengamos sumo gozo. Sumo gozo, sumo, ¿saben lo que está diciendo? El sumo, ¿qué es el sumo? Lo máximo. Cuando exprimes una naranja, cuando exprimes un limón, tú dices hasta el sumo. Lo máximo. Tened por sumo gozo cuando atraveséis diferentes pruebas. Diferentes pruebas. Una pequeña prueba. Dios, ¿cuánto sufriste tú fuera? Dice, fuera del campamento. ¿Cuánto sufriste tú? Con gozo, llevando el oprobio de todos nosotros. ¿Cuánto llevó él? Con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque estaba salvando toda la humanidad. Estaba diciendo: mire, voy a vencer completamente. Vencí a todos mis enemigos. Todo lo soportó por ti y por mí, porque nos amó desde el principio. Desde el principio nos amó. Dice la palabra, dice que nosotros le amamos a Él. Claro, tú y yo le amamos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Nos dio su victoria. ¿Para qué nos dio su victoria? Continuamos aquí en la tierra y llevamos una misión mientras estemos aquí. Lo que les hablaba ahora, la obra del Señor fue completamente hecha. Pero hay una obra que todavía se hace aquí, que es la obra del Espíritu Santo, la que nos va dando más y más, para llevarnos a esa medida del varón perfecto. Y nos dio su victoria para que nosotros también derrotemos, destruyamos las obras del maligno que fueron destruidas ya en la cruz, pero que aún nos siguen agobiando. Podemos nosotros vencerlas porque Él ya las venció.
Podemos decirle a Satanás: Satanás, ya, ¿para qué te esfuerzas más? Estás debajo de mis pies. Qué bueno que cada uno de nosotros podamos hacer eso, podamos decir eso. Mira, el enemigo está bajo mis pies, está destruido, está derrotado. ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué vienes a pelear contra mí? Ay, pero estoy enfermo. ¿Cuántos enfermos hay? ¿Cuántos enfermos del pueblo de Dios? Cuando el Señor ya llevó todas nuestras enfermedades a la cruz. ¿Cuántos podemos levantarnos sobre esa palabra que nos ha dado Satanás diciendo: estás enfermo? ¿Cuántos podemos levantarnos? El Señor dice que nosotros tenemos fe, vivimos por fe, no por vista. Tenemos autoridad. Tenemos autoridad. Sobre las enfermedades tenemos autoridad. Sobre la pobreza tenemos autoridad. Saben, hoy estaba yo pensando, claro, mira, ahí tenemos toda esta construcción. A veces nos sentimos un poco maniatados porque es que no hay dinero. Pero el Señor dice: yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Ay, ¿no era Satanás el dueño? No, el Satanás no tiene nada. Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Ay, yo he visto que dicen que hizo un pacto con el diablo y lo llenó de plata, de fama y de fortuna. Mentira. Mentira del diablo. Tenemos autoridad sobre eso. El Señor es el dueño de todo el universo. Venció y nos dio a nosotros su victoria, que le habíamos entregado. Nosotros le habíamos entregado al enemigo, pero ahora el Señor lo tomó. ¿Y sabe qué hizo? Decía alguien: ¿y será que, Señor, fue que no quedaste como que le vuelves a confiar al hombre lo que había entregado? No. El Señor volvió y pagó. Tomó las llaves del reino y se las dio otra vez a la iglesia. Ahora la iglesia las tiene. Dice que el mismo poder, su preeminente poder y su grandeza con la que levantó a Jesucristo de entre los muertos, la tomó y se la dio a la iglesia. O sea, nosotros tenemos ese gran poder que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nos lo dio en su nombre. El Señor dijo: en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y si comieren algo mortífero, no les hará daño. Les doy autoridad, dice el Señor, para hollar serpientes y escorpiones. ¿Puedes tú creerlo? Iglesia, ¿puedes creerlo? Sí, creo. Hagamos como, al menos digámosle como dijo ese hombre que hablábamos hace 8 días. El hombre ese que tenía a su hijo ahí endemoniado. Creo, ayuda mi incredulidad, Señor, creo, ayuda mi incredulidad, porque realmente tengo una duda terrible. El Señor nos dice: cree. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Levantémonos, sacudámonos, quitémonos toda esa duda que Satanás pone en nosotros y digamos: Señor, yo creo en ti. Eres el dador de todas las cosas. Abre las ventanas del cielo y derrama la bendición sobre nosotros. Solamente tenemos que recogerla. Solo tenemos que tomarlo. Porque Él ya lo dio. Ya lo hizo. Ya lo hizo en nosotros. Quiero que cuando salgas de aquí, amigo, hermano querido, tú digas: yo no soy el mismo que entré.
No soy el mismo que entré. Ahora tengo fe, ahora creo, ahora sé que Dios lo hizo y me dio a mí la autoridad. Ya no le voy a hacer más caso a Satanás. La palabra del Señor dice que Satanás anda como un león rugiente alrededor nuestro, alrededor de los hijos de Dios, buscando a quien devorar. No se lo puede devorar porque nosotros no somos su comida, pero sí nos puede distraer y nos puede quitar y nos puede robar y nos puede hacer mucho daño cuando le creemos. ¿Sabe? Lo hemos compartido aquí más de una vez. ¿Sabe cuáles son los rugidos de Satanás? ¿Sabe cuáles son los rugidos? ¿No has escuchado? ¿No lo has escuchado? Mire, le voy a dar uno. No tienes trabajo. No te va a salir ese negocio. Tienes COVID. Tienes cáncer. Estás sin un pez, sin un dólar. No tienes nada. Esos son los rugidos de Satanás. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? ¡Ay, tengo COVID! ¡Ay, tengo cáncer! ¡Ay, no tengo plata! ¡Ay, no tengo empleo! ¡Ay! Esos son los rugidos. Y lo peor es que los hijos de Dios, nosotros, le creemos. Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Quiero invitarte a que te pongas en pie.